Cuidar a alguien después de un accidente cerebrovascular puede sentirse como correr una maratón sin saber dónde está la meta. ¿Te has sentido frustrado, cansado o al borde de perder la paciencia, de perder la calma? No estás sola. No estás solo. Bienvenidos a Mente Resiliente, el canal donde acompañamos el camino de quienes están en proceso de recuperarse de un accidente cerebrovascular, con empatía, claridad y con herramientas útiles. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que subimos a este canal. Buenos días, Nora. Buenos días, Santiago, o buenas tardes o buenas noches, no sé, cómo estará el público en general. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de la paciencia, porque cuidar exige una paciencia que muchas veces se pone a prueba. La recuperación es lenta y en algunas ocasiones pensaríamos o pensaría la persona que está ayudando a cuidar que es un retroceso, que no avanza. Y el sobreviviente puede repetir las mismas preguntas una y otra vez, olvidar rutinas que ya se habían establecido y cambiar de humor sin previo aviso. Y tú como cuidador puedes sentirte atrapado en un ciclo sin fin. Pero eso no significa que estés fallando, significa que estás en medio del proceso. Sí, precisamente por eso es tan importante como hablar de esos temas, ¿cierto? Y del conocimiento que se tenga, porque todas esas cosas que has mencionado, los olvidos, las dificultades atencionales, los cambios, pues, inclusive de personalidad a veces, corresponden a las secuelas por el daño cerebral, ¿cierto? Ujú. Que ha tenido por el accidente cerebrovascular el paciente. Entonces, si tenemos el conocimiento de que esos comportamientos o esas preguntas repetidas o las dificultades atencionales o las dificultades inclusive en el lenguaje son parte de eso, pues entonces también la persona va a tener paciencia para ir ayudando en la rehabilitación, ¿cierto? Porque también en la rehabilitación, pues habrá trabajos de memoria específicamente, ejercicios. Entonces se marcan como unas pautas para los cuidadores para que ayuden en ese proceso de recuperación y no se lo estén haciendo todo, como decíamos en episodios pasados, ¿cierto? Ujú. Ujú. Y entonces es cuando ya los cuidadores tienen ese conocimiento, pues es más fácil tener paciencia y saber qué corresponde a qué, porque a veces las personas se refieren a eso que está sucediendo como, ay, que si se hace o que está por molestarme o está por no ayudar con la tarea. Entonces, a veces esas cositas son las que hay que trabajar, ¿cierto? Saber qué es lo que sucede con las secuelas y cómo apoyar y no perder la paciencia. Tú lo has dicho, Nora, pero vamos por partes. Nosotros decíamos que habíamos sacado algunos puntos en común que queremos compartir con las personas. Y es, Ujú. primero, la paciencia como pilar de cuidado. Cuidar a alguien que ha sufrido un accidente cerebrovascular no solamente es un acto de servicio, es un acto de amor profundo que requiere una inmensa paciencia. Piensa en el cuidado como si estuvieras acompañando a una semilla a crecer desde el suelo duro hacia arriba. Entonces, no puedes ayudarla a que crezca más rápido, pero sí puedes asegurarte de que tenga luz, de que tenga agua e incluso de brindarle compañía. Sí, el apoyo incondicional, ¿cierto?
Porque entonces es eso, los cuidadores en general, porque también podemos hablar o que nos estén escuchando cuidadores a los que les pagan por cuidar a una persona, ¿cierto? Ujú, ujú, Debe tener un amor por el servicio y por los seres humanos, ¿cierto? Por ayudar, ujú, como el amor que tiene una enfermera por sus pacientes, ¿cierto? No son la wow, familia, pero están al cuidado de ella, entonces es también hacerlo con amor. Si no se hace con amor, casi que se está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Y se está haciendo posiblemente daño, porque entonces las personas cuando no tienen amor suficiente por lo que hacen, hablemos literalmente por lo que hacen, no tienen la paciencia, se les ujú. acaba la paciencia. Bueno, pero entonces te hago la pregunta, si me tocó porque es mi mamá o es mi hermana o lo Ujú. que sea, y yo realmente no tengo la disposición para hacerlo, pero me tocó, ¿podrías sugerir en ese caso? Sí, en ese caso es entregarnos a la tarea con mucho amor y aprender, estudiar, compartir con otros y también tener un propio proceso, ¿cierto? Ok. Porque no soy capaz de hacer esto con paciencia. Entonces, a veces en el mismo proceso o en los procesos psicológicos inclusive, pues nos damos cuenta que es porque hay una situación difícil desde antes con esa persona, con Ujú, la madre o con el padre. Inclusive yo he tenido personas, pacientes que los hijos, pues porque fue un padre muy horrible, no quieren estar al cuidado, pero tienen que. ujú, Entonces es como hacer un proceso precisamente psicológico para asumir eso con amor, ¿cierto? Porque es un ser humano que está sufriendo. Entonces también entender eso, ¿cierto? Es como ese ser humano el que está sufriendo, ¿cómo puedo ayudarlo yo y cómo puedo tener paciencia con él sin irme a los recuerdos dolorosos de mi infancia o los recuerdos del maltrato de mi pareja o de la persona que haya sido, ¿cierto? Porque entonces también a veces se convierte en eso y hay que intentar solucionarlo y es la oportunidad que te presentó la vida para mejorar esa relación. Puede ser posiblemente, ¿cierto? ok, ok, sí, puede ser, puede ser. Bueno, hay unos desafíos comunes que ponen a prueba la paciencia. Entonces, por nombrar algunos, la repetición constante de preguntas. El cerebro herido puede olvidar una conversión que tuvo momentos antes. Repetir preguntas. Y esto puede parecer fastidioso, pero no es desinterés. Es una dificultad real que experimenta la memoria a corto plazo. También está el olvido de rutinas. Puede olvidar cepillarse o cuándo tomar un medicamento, a qué horas o no saber qué día es. Y esto no es descuido, es confusión. Y lo que a mí me ha pasado especialmente y son los cambios de humor, los cambios emocionales y de humor. Podemos pasar de la alegría al llanto en cuestión de segundos o al contrario, mostrarse apáticos y esas reacciones son síntomas, no son actitudes. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo diría que lo que más afecta a los cuidadores son los cambios emocionales, ¿cierto? Pues yo sé que lo de repetir y lo de todas estas cosas de las rutinas molestan, pero finalmente se pueden entender como cambios, pues secuelas secundarias al accidente cerebrovascular, ¿cierto? Pero los cambios de humor y los cambios emocionales que incluso a veces pueden llegar a la agresividad, ¿cierto? Ok. Son los que causan, los que generan más malestar en los cuidadores y son los que hay que aprender a manejar con más paciencia, ¿cierto? Ujú, Con, ujú, pues ahí es donde decíamos el amor incondicional, darnos cuenta de que esos cambios de humor
son secundarios a la lesión, no forman parte de esa persona. Pues si ujú, podemos decir en algunos casos o en muchos casos que recordemos cómo era esa persona, cómo era su personalidad, cómo eran sus formas y ahora pensemos que esto es otra persona diferente. A veces los mismos cuidadores lo refieren así, como que es que este no es el mismo que era antes del evento vascular, ¿cierto? ujú, ujú. Entonces es que este no era como mi esposo, ya es otra persona completamente distinta, o este no era mi hermano. Entonces ahí podemos hacer esa relación en que ese síntoma o esa actitud que tiene no corresponde a ese ser, sino que es producto de un estado, de algo que sucedió en su cerebro, ¿cierto? Entonces es comprender. Entonces ahí es donde está la comprensión y el amor incondicional, ¿cierto? ¿Qué razón tienes? Bueno, hay algunos puntos claves para cultivar la paciencia. Primero, recuerda que la recuperación no es lineal. Habrá días de avance y algunos días en que pareciera estancarse o incluso retroceder. Segundo, valida tus emociones. Sentir frustración no te hace no te hace mal cuidador, te hace ser humano. Claro, eso es lo que hemos hablado también anteriormente, es expresar las emociones y sentir la frustración porque esto no avanza como yo pensaba, o sentir que la persona, el paciente en sí no tiene interés ni tiene motivación, entonces a veces eso es muy frustrante, entonces nos da tristeza, entonces expresar la tristeza y expresando, vamos a ir soltando la emoción y vamos a poder seguir adelante, ¿cierto? Como tercer punto, reconoce los pequeños logros. Hoy caminó 2 pasos más que ayer. Hoy se lavó los dientes sin que tú se lo pidieras. Celebra eso. Cada paso cuenta. Cuarto, y esto es especialmente para los cuidadores, cuidarse a uno mismo. Descansa. La paciencia se desgasta si no te das pausas. Dormir bien, comer bien, tener espacios personales. Un cuidador agotado tarde o temprano se convierte en un paciente. Sí, en ese punto, pues lo de dormir bien es fundamental, porque no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando uno pasa una noche en vela o una noche por alguna circunstancia que no puede dormir bien, al otro día no puede ser lo suficientemente productivo, ¿cierto? Y Ujú. si a eso le sumamos que son varias noches que por el estrés o por el cansancio o por lo que estemos dándole vueltas a la cabeza, no podemos dormir bien, entonces eso se convierte en una enfermedad, se puede convertir en una depresión o se puede convertir en un estrés tan grande que colapsamos, ¿cierto? Ujú. Entonces, por eso es tan importante el sueño. El sueño es importante para la salud en todos los ámbitos de la vida, digo yo. Sí, y de hecho, antes del accidente, pues yo seguía derecho hasta las horas que me dieran. Y después del accidente, me parece muy curioso porque aunque por lo menos en lo que me tocó vivir en Estados Unidos, pues la gente no es de tomarse la siesta, pero me dijeron lo más importante en este momento es que descansa el cerebro. Yo decía, Claro, pero ¿cómo así? Y investigando, encontré que tomar la siesta o por lo menos descansar los ojos, como decimos acá en Colombia, no solamente es válido, sino que es súper aconsejable. fundamental, exacto. No, yo digo que la siesta es el mejor invento del mundo Sí, para sí. todos. Bueno, como quinto punto, haz respiraciones profundas cuando sientas que vas a explotar. A veces, 3 segundos de pausa salvan un día entero. Sexto, también para cuidadores especialmente.
Pide ayuda. No todo tienes que hacerlo tú. Buscar apoyo también es un acto de amor, no solamente con el paciente, sino con uno mismo. Hay familiares, amigos o grupos dispuestos a colaborar. Pide ayuda. Sí, yo pienso que ahí en lo de la ayuda es muy importante también saber delegar cosas, ¿cierto? Entonces, a veces como estamos tan obsesionados con la recuperación del paciente y de atender todo y de cuidar todo, se nos olvida que hay otras personas que son hábiles en otras cosas, ¿cierto? Entonces, como que tengo que delegar cosas. Entonces, por ejemplo, hay gente que puede que no sea muy hábil apoyando al paciente o ayudándole en cuidados del paciente, pero es muy hábil haciendo las vueltas de la EPS, yendo por los medicamentos a la farmacia, todas esas cosas. Entonces, eso ayuda enormemente, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que hay que aprender, como a delegar las otras cosas y poder soltar un poco. Y también inclusive el cuidado del paciente, porque también hay que hacerlo, ¿cierto? Debe existir los turnos como en cualquier cosa, ¿cierto? Vamos con el séptimo punto. Recordar que no es personal. Ajá. Cuando el paciente repite preguntas, no es por fastidiarte. Cuando olvida, no es porque no les importe. Separar el hecho del sentimiento ayuda a no tomarlo como un ataque personal. Exacto, y esto incluye los enojos, los gritos o los desprecios que pueda tener el paciente en proceso de recuperación y en sus propias alteraciones puede tener esos comportamientos. Entonces, lo que dijimos antes, corresponde a la lesión del cerebro, no a él como persona ni a ti como persona. Y como octavo, entender que todo es parte del proceso, porque el cerebro está buscando nuevas rutas y tú me lo puedes aclarar. Entonces, la lentitud, los fallos, los cambios de humor son parte de ese proceso de adaptación, de construir, no sé si está bien utilizado el término, de conectar, de hacer sinapsis en el cerebro. Nuevas redes neuronales. Está haciendo, porque hubo un daño en una parte, ¿cierto? En un daño del cerebro y esas rutas que estaban antes bien están cortadas, como Ujú, decir que está cortada el tránsito por determinada parte para conseguir la información. ujú, Entonces, lo que está haciendo el cerebro es buscar otras rutas, haciendo otras conexiones neuronales para traer los recuerdos. ujú. Entonces, obviamente, para eso es el proceso de rehabilitación cognitiva y por eso también es lento eso, es una cuestión lenta, pero la plasticidad cerebral nos ayuda a cantidades en eso. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio, pero hay una frase que nos gustó mucho. A mitad del camino, muchos cuidadores se sienten solos, agotados o invisibles, pero estás acá buscando herramientas. Eso también es cuidar. Para finalizar, ¿qué quieres decir que la gente No, recuerde? recalcar, recalcar que no está solo y que hay que aprender, estudiar, hablar, buscar, que también en este momento de la vida tenemos mucha información que nos puede servir. Entonces también es eso, como que liberarnos un poco del encierro que nos ha causado esta situación, porque estamos todos embuidos en esta situación y abrir un poco la mente para conseguir información como esta que estamos brindando en este espacio. Cierro con también con otra frase, pero es que me parece, y es, cuidar con amor no es sacrificarse hasta el límite, es amar con conciencia sin perderte a ti en el proceso. Déjalo en los comentarios. ¿Tú qué haces para recuperar la paciencia cuando sientes que ya no puedes más? ¿Y qué consejo le darías a un nuevo cuidador que apenas está iniciando este camino?
Y por favor, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que también esté cuidando con amor. Porque aquí, en Mente Resiliente, cuidamos a los que cuidan. Muchas gracias y nos vemos próximamente.